España es el segundo país de Europa con mayor número de personas con diabetes, un número que solo supera a Alemania. Desde 2019, según los datos proporcionados por la Federación Internacional de Diabetes, la cifra de personas con diabetes ha aumentado un 42%. Son casi 6 millones de personas. La cifra, lejos de disminuir, se estima que en 2025 suba hasta los 9 millones si no se toman medidas. Por este motivo, nace este programa de televisión que pretende llegar a muchos hogares para visibilizar y concienciar sobre esta situación. Porque si todos nos sensibilizamos con esta realidad, quizás podamos cambiar estas cifras. Bienvenidos, bienvenidas a Saludables con Diabetes. En este primer programa hablaremos del debut en diabetes, del primer diagnóstico, del día en el que el profesional sanitario confirma que el cuerpo no gestiona correctamente los niveles de glucosa en sangre. Un momento que nadie olvida, un instante en el que cambia la vida de la persona con diabetes y del entorno de esa persona, familiares, amigos, conocidos. Un momento del que hablaremos hoy para generar esa necesaria cultura de la diabetes. No es lo mismo un debut en diabetes tipo 1 que en diabetes tipo 2. Tampoco es lo mismo una diabetes gestacional que una diabetes tipo LADA. Estas dos últimas con menor prevalencia y de las que hablaremos en otro momento. Hoy nos vamos a centrar en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2 por su alto impacto social. En diabetes tipo 1, ese primer diagnóstico suele llevarse a cabo en edades tempranas, en niños y niñas que presentan cambios de hábitos muy evidentes, como beber mucha agua, tener mucha hambre, comer mucho y a pesar de eso perder peso, hacer mucho pipí o cambios en el carácter. De estas señales, que son el ABC de los síntomas previos, hablaremos en profundidad en el programa de hoy. En el caso de la diabetes tipo 2, el primer diagnóstico es más tardío, en edades más adultas. Es la gran diferencia frente a la diabetes tipo 1. Aunque la gran tasa de obesidad que tenemos en España está adelantando esos debuts en diabetes tipo 2 en los últimos años. Los síntomas que debemos alertar son similares: el aumento de sed, la micción frecuente, el aumento de hambre, la pérdida de peso involuntaria o la fatiga son síntomas más que evidentes, aunque también pueden estar detrás de un debut la visión borrosa, llagas en la boca que tardan en sanar o infecciones frecuentes. Sobre las causas, en este punto también debemos hacer diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La causa principal que provoca la diabetes tipo 1 no se conoce a ciencia cierta y por eso no podemos hablar todavía de cura, aunque se está estudiando. Se piensa que la diabetes tipo 1 es causada por una reacción autoinmunitaria. El cuerpo se ataca a sí mismo por error. Este ataque destruye las células del páncreas que produce la insulina. Unas células que se llaman células beta. Este proceso puede suceder durante meses o años antes de que aparezca algún síntoma. Una persona tiene mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 si no se mantiene físicamente activa, tiene sobrepeso u obesidad. Algunas veces el exceso de peso causa resistencia a la insulina. Existen múltiples escenarios que pueden darse en torno al debut en diabetes. Sin embargo, los dos que he comentado son los que suelen darse más habitualmente. En cualquier caso, emprender un camino de vida saludable es clave para una mejora en la calidad de vida de las personas con diabetes o público en general. Gestionar y conocer lo que comemos, cuándo lo comemos y, ojo, cómo lo comemos y cocinamos. Hacer ejercicio físico, tener el cuerpo activo, con mayor o menor intensidad, pero moverlo. Hacer caso de las indicaciones de los profesionales sanitarios y seguir el tratamiento a pies juntillas y, sobre todo, informarse y educarse en diabetes de la mano de los profesionales sanitarios. Eso será clave en el manejo de la patología. En este punto, permítanme que añada un concepto que lleva varios años revolucionando la gestión de la diabetes: la tecnología. Los avances tecnológicos están consiguiendo que la calidad de vida de las personas con diabetes sea cada día mejor, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, donde el uso es menos extendido, pero que esperamos pueda conseguirlo alcanzado en los últimos años en diabetes tipo 1. La tecnología actual elimina en muchos casos las cargas que la diabetes reporta. De todos estos conceptos hablaremos en el programa de hoy. Primero entrevistaremos al doctor Pedro Pinés para que nos hable del debut y de las distintas fases por las que debe transitar una persona con diabetes. Después visitaremos la cocina de Elisa Escorihuela para que nos hable del almidón y de cómo los tipos de cocinado pueden influir en la carga glucémica de los alimentos. También hablaremos con Mariana Dulce Nana, una persona con diabetes tipo 2, que está visibilizando la patología con una actitud constructiva y positiva. Después viajaremos hasta Bilbao para conocer a una de las personas con diabetes que más sabe de tecnología, Óscar López de Briñas, para que nos aconseje en el uso y el manejo de esta tecnología. Y terminaremos con nuestro entrenador personal, Roberto Bonilla, para hablar de cómo el ejercicio ayuda a mejorar la resistencia a la insulina.
¿Empezamos? Pues empezamos ya con este primer programa de Saludables con Diabetes, un primer programa que, como ya les he contado, lo vamos a centrar en el debut. Pero más allá de lo que yo les pueda haber contado, esto hay que avalarlo con la experiencia del profesional sanitario. Y tenemos la suerte de contar con uno de los mejores, con el doctor Pedro Pinés. Doctor Pedro, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Pedro es médico adjunto de endocrinología y nutrición en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Efectivamente. ¿Alguna cosa más? Bueno, un poco más, soy médico, soy profesor asociado en la Facultad de Medicina de Albacete, por Exacto, ejemplo, exacto, hay que ponerlo. Y poco más, ya está, y médico. Un gran médico al que le agradezco que esté con nosotros en este primer programa para hablar del debut. Muy bien. ¿Qué es el debut en diabetes? ¿Qué es la llegada al diagnóstico de la diabetes? A ver, el debut es una palabra que se utiliza habitualmente, pero realmente debut en el diccionario lo que viene es como una primera actuación. No sé si es la más correcta. El debut, cuando decimos debut de diabetes, lo que estamos hablando es del momento de diagnóstico. Es ese momento en el cual una persona pasa de no tener ninguna enfermedad o tener otras enfermedades a tener un diagnóstico establecido de diabetes. Ese es el debut de la diabetes. Y no es lo mismo en tipo 1 que en tipo 2, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay? No es exactamente lo mismo porque cuando hablamos de diagnóstico de diabetes, lo que hablamos es de una detección de hiperglucemia, es decir, el diagnóstico de diabetes se establece porque hay unos niveles de glucosa altos en sangre que se pueden determinar de distintas maneras. ¿Qué es lo que suele diferenciar un diagnóstico de una persona con diabetes tipo 1 de una que es diagnosticada de diabetes tipo 2? Porque la diabetes tipo 1 suele ser un diagnóstico más marcado con clínica, los niveles de glucosa suelen ser muy altos y esa persona suele ser diagnosticada con síntomas. Ha consultado a un médico porque orina mucho, porque tiene mucha sed, porque está perdiendo peso. Sin embargo, el diagnóstico o el debut en una persona con diabetes tipo 2 suele ser más habitualmente, pues en muchos casos, por una analítica de rutina. He ido a mi médico de atención primaria para hacerme una analítica normal, yo me encuentro bien, pero me han dicho de pronto que tengo niveles altos de glucosa. Esa es la diferencia normalmente, aunque no siempre es exactamente así y a veces se pueden solapar, por supuesto. En este Saludables con Diabetes, uno de los propósitos que tenemos es generar un poco de cultura hacia la sociedad en relación a la diabetes. Así que te quiero preguntar, Pedro, por los síntomas, por la sintomatología. ¿Cuándo podemos o debemos alertarnos a nivel de síntomas ante una diabetes tipo 1, por ejemplo? La diabetes tipo 1, como te decía, el problema que hay es... bueno, lo primero es que los síntomas de la diabetes realmente están más asociados a la eliminación de glucosa por la orina que a la presencia de niveles altos de glucosa en sangre. Me explico. Cuando yo tengo niveles altos de glucosa en sangre, un problema que aparece es que a partir de determinado nivel de glucosa en sangre, que suele ser bastante alto, 200, 250 miligramos de cilitro de glucosa en sangre, esa glucosa empieza a eliminarse por la orina. Hasta esos valores el riñón es capaz de ir reabsorbiendo la glucosa y no la deja eliminarse por la orina. Cuando esos niveles ya están suficientemente altos, la glucosa se elimina por la orina y entonces aparecen lo que llamamos los síntomas de la diabetes. Si una persona elimina mucha glucosa por la orina, esa glucosa arrastra agua y lo que hace es que tiene muchas ganas de orinar, orina muchas veces y mucha cantidad. Por ejemplo, en un niño, ¿qué puede ser llamativo? Pues que un niño controla la orina y de pronto empieza a hacerse pis por la noche, que lo ves de ir a orinar muchas veces, ¿de acuerdo? Eso tiene que llamarnos la atención. Si yo elimino mucha agua por la orina, estoy orinando mucho, lo que me ocurre es que me deshidrato, bebo más cantidad de agua. Muchas veces las personas con diabetes, claro, ellos no saben qué es la diabetes, no saben esos síntomas. Entonces, ¿qué suelen manifestar? Que se me queda la boca seca. Es decir, no lo perciben como estoy bebiendo mucha agua, sino es que tengo la boca muy seca, entonces bebo mucho porque tengo la boca muy seca. Como bebo mucho, orino mucho. No, es al contrario, orino mucho, me deshidrato, como me deshidrato tengo mucha sed y tengo la boca muy seca porque estoy deshidratado. Y finalmente, otro dato que tiene que llamar la atención es que estoy perdiendo peso. Si elimino mucha glucosa por la orina, la glucosa supone eliminar calorías, entonces estoy perdiendo continuamente calorías. Eso hace que pueda estar perdiendo peso. Esos son los síntomas que se suelen
Los más llamar más llamativos, la ¿no? atención. Una persona con diabetes tipo 1, tengo mucha sed, orino mucho y estoy perdiendo peso. Además, pues sobre todo ya una persona, una situación más avanzada, ¿no? que ya llegue con niveles muy altos, estoy muy cansado. Si se retrasa mucho el diagnóstico en una persona con diabetes tipo 1, esa persona lo que ocurre al final es que empieza a generar mucho ácido como reserva energética, no es capaz de utilizar la glucosa, entonces empieza a utilizar otros sustratos energéticos, que son los cuerpos cetónicos, que sirven para cuando no estás comiendo. Problema, que aumenta el ácido en la sangre y tienes que eliminarlo de alguna manera. O sea, aparecen náuseas, vomito, estoy muy cansado, me encuentro muy mal, es decir, esa sería una situación ya más avanzada. Y en el caso de la diabetes tipo 2, ¿hay algún tipo de síntoma que nos pueda alertar? Que digas, La diabetes tipo 2, los síntomas son hacer los controles cuando se recomienda hacerlos, porque lo que te decía, para que puedas eliminar glucosa por la orina, los niveles en la sangre tienen que estar claramente altos. ¿Qué ocurre en la diabetes tipo 2? Porque una persona puede pasar años y años y años teniendo niveles de glucosa que no son normales, pero tampoco son tan altos como para tener síntomas por la hiperglucemia. Entonces esa persona vive tan feliz con sus niveles que son altos. Tengo un poquito de azúcar, 140, 150, no, eso no es normal, no se acerca en nada a la normalidad. Tienes claramente unos niveles altos de glucosa en sangre. ¿Qué es lo que debe hacer una persona para detectar eso? Bueno, puesto que los síntomas no nos van a ayudar demasiado, ¿vale? Pues vamos a intentar cuidarnos y hacer un control analítico cuando al menos se recomienda. Ahora mismo las guías bajaron la edad. Bien es cierto que las guías que utilizamos son muy basadas en datos de Estados Unidos y Estados Unidos no se parece demasiado a España, correcto. ¿vale? Pero ellos, por ejemplo, dicen, pues oye, más de 35 años, hazte alguna analítica de vez en cuando. Si tienes sobrepeso o tienes obesidad, si has tenido algún evento cardiovascular, si tienes hipertensión, si tienes unos triglicéridos altos o colesterol del bueno o bajo, es decir, parámetros de resistencia a la insulina. En una mujer, por ejemplo, si ha tenido algún bebé muy grande para la edad gestacional, esos son datos, tienes familiares con diabetes tipo 2, esos datos nos tienen que llamar la atención y decir, joder, oye, pues me voy acercando a determinada edad, tengo un poquito de sobrepeso, mi padre tenía diabetes tipo 2, yo pues me voy a hacer una analítica para ver cómo tengo el azúcar. Porque lo más importante es que si la diagnostico en una fase muy precoz, el tratamiento es muchísimo más sencillo y tengo todavía muchas posibilidades de poder recuperar el funcionamiento de las células beta, de hacerlas funcionar mejor si remito de esa situación inicial de hiperglucemia. No dejarlo pasar, estar muy atento. No dejarlo pasar, efectivamente. Ahí es la concienciación de profesionales, de la sociedad, de las personas, estar muy pendientes. Tenemos que ser más proactivos, tanto la población como los profesionales, en ese diagnóstico precoz. Vamos a hablar de las causas, del origen. Sé que ¿Vale? la pregunta en diabetes tipo 1 quizás es un poco complicada, porque ¿qué hay detrás de esa situación de que nuestro sistema inmunológico nos ataque, ¿no?, en diabetes tipo 1? ¿Qué causas hay, si es que se conocen? Sí, a ver, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 tienen un cierto componente genético. Es decir, ambas tienen un cierto componente genético que está razonablemente bien definido. En el caso de la diabetes tipo 1, la mayor parte del componente genético está razonablemente bien definido. Lo que ocurre es que ese componente genético no explica más del 50% de la causa de la diabetes tipo 1. Hay un ejemplo muy fácil que es cuando tenemos dos gemelos que son idénticos. Dos gemelos que son idénticos tienen exactamente la misma carga genética, sus genes son idénticos, por eso ellos son idénticos. Sin embargo, cuando uno de ellos es diagnosticado de diabetes tipo 1, el otro tiene un riesgo aproximadamente del 50% de tener diabetes tipo 1, es decir, no llega a ser del 100% a pesar de que la carga genética es exactamente la misma. Por lo tanto, hay un componente genético muy importante, pero luego hay otros factores ambientales. Y en la diabetes tipo 1, en lo que pecamos es en no saber cuáles son esos factores ambientales. Se han descrito muchísimos, es decir, si has empezado con la leche de vaca antes o no, si tomaste el pecho de tu madre o no, si se introdujeron ante los cereales o no, si has nacido en meses fríos o en meses cálidos, si vives más en el norte o en el sur. Una quiniela infinita, ¿no? Efectivamente. Entonces el problema es que no lo sabes con exactitud cuáles son esos factores ambientales y además no puedes actuar sobre ellos, es decir, son factores que no puedes modificar. ¿Y en diabetes tipo 2, la causa? En diabetes tipo 2, la diferencia está en que esa carga genética es más alta. Igual,
Si tenemos dos gemelos que son idénticos, su carga genética es idéntica, hay un dato que es muy curioso, y es que si uno de ellos se diagnostica de diabetes tipo 2, aunque hayan estado sometidos a ambientes diferentes, el otro tiene una probabilidad de tener diabetes tipo 2 muy alta, en torno al 80%, y más o menos hacia la misma edad. Si la carga genética en la diabetes tipo 2 es muy importante. ¿Por qué solemos pensar que la carga ambiental es más importante que en la diabetes tipo 1? Pues porque en la diabetes tipo 2 los factores ambientales sí que los conocemos perfectamente, que son la edad, voy cumpliendo más años, tengo más riesgo de diabetes tipo 2, y luego el sobrepeso, la obesidad, los hábitos de vida, el no hacer ejercicio, el tener una dieta diferente, más cargada de grasa, por decirlo de alguna manera, de azúcares, sí que claramente sabemos que induce un mayor riesgo de poder tener diabetes tipo 2, pero igual tiene un componente genético muy alto y luego unos factores ambientales que sí que están más definidos. El problema de los genes, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, es que sería fabuloso poder decir, bueno, pues es este gen, lo tenemos identificado. No, son muchos genes que dan un poquito de riesgo y que cuando se van asociando esas características genéticas más esas características ambientales, entonces tienes esa diabetes. Luego hay también, por ejemplo, lo que se llaman factores epigenéticos, que es el ambiente al que has estado sometido. Y ahí, por ejemplo, es muy importante la madre, el embarazo. Una madre con diabetes gestacional hace que luego esos bebés, cuando sean adultos, tengan más riesgo de poder tener sobrepeso, obesidad, de poder tener diabetes, porque han estado en un momento que es crucial, como es tu desarrollo embrionario dentro de la madre, sometidos a unos niveles de glucosa que son más altos, y eso tiene una carga que la tienes para siempre. Por eso es tan importante, o intentamos insistir tanto en las mujeres, en que se cuiden súper bien para el embarazo, que intenten, si tienen diabetes, tenerla muy bien controlada, porque sabemos que en esos niños 20 o 30 o 40 años después va a ser determinante. Va a haber un riesgo ahí importante. Eso es. Quería preguntarte ahora, Pedro, por las fases de la enfermedad. Hoy estamos hablando del debut, que es la inicial, pero más allá de esa primera fotografía en la que ya hay un diagnóstico, ¿cuáles son las fases de la diabetes desde tu punto de vista? Vale, a ver, yo intentaría distinguir, yo creo que hay varios momentos que son cruciales. Una vez que se ha establecido el diagnóstico, no es lo mismo tener un diagnóstico de diabetes, si hablamos de diabetes tipo 2, tener un momento de diagnóstico de diabetes. Hay un punto crucial también para las personas con diabetes tipo 2, que es el momento en el que a lo mejor necesito insulina, en el que paso de utilizar un tratamiento, unas recomendaciones de cambios en los estilos de vida, unos tratamientos no insulínicos, a poner insulina. Eso es un momento crucial, lo viven como una situación diferente. El momento en el que me diagnostican de alguna complicación es otro momento crucial. Probablemente una persona con diabetes tipo 1 es un poco diferente, porque ella, claro, desde el momento del diagnóstico ha empezado con insulina, pero sí que se unirá también esa situación de vivo más o menos bien a tengo alguna complicación. Me han dicho que tengo retinopatía, me han dicho que estoy eliminando proteínas por la orina, eso cambia. Y yo creo que quizás más importante que las fases desde el diagnóstico, quizás sean las fases antes del diagnóstico, que son las que no sabemos, o al menos no actuamos sobre ellas, y que son muy importantes. En la persona con diabetes tipo 2, pues es que el momento en el que diagnosticamos a una persona con diabetes tipo 2, lo que estamos diciéndole es que sus células que producen la insulina en el páncreas ya son incapaces de compensar la resistencia a la insulina. Es decir, lo hemos diagnosticado en el momento en el que ya es incapaz de sobrepasar esa resistencia. Pero antes de eso, esa persona, si le hubiésemos hecho, por ejemplo, una sobrecarga oral de glucosa, hubiésemos podido ver que no es capaz de reaccionar completamente a esa carga de glucosa, es decir, lo hubiésemos podido ver un poquito antes. Antes de eso, esa persona tenía algunos factores de riesgo, como hemos hablado, que son importantes, tenía un sobrepeso, una obesidad, tenía un perímetro de la cintura aumentado. Si hubiésemos medido insulina, hubiésemos podido ver que tenía resistencia a la insulina. En la diabetes tipo 2 yo creo que la clave está en identificar a los pacientes antes de que ocurra ese diagnóstico de diabetes tipo 2, antes de que aparezca esa hiperglucemia, para poder hacerle esas recomendaciones de una manera más intensiva. Si a una persona le decimos, mira,
te sobra peso, pero es que no es que te sobra peso, sino que además es que tienes ya resistencia a la insulina y en una prueba de tolerancia a la glucosa es que no te sale bien del todo. Oye, pues a lo mejor no se lo toma igual de cara a perder peso. Y luego en la diabetes tipo 1 también tenemos un margen de actuación antes del diagnóstico, porque la persona con diabetes tipo 1, antes de hacer ese debut de hiperglucemia marcada, antes de eso, ya tenía un poquito de hiperglucemia leve, ya tenía unos anticuerpos que podemos detectar, los anticuerpos que aparecen en las personas con diabetes tipo 1 son un fenómeno epigenético, lo que nos está indicando es que ahí hay un problema de inmunidad y los podemos medir. Cuando una persona tiene 2 anticuerpos positivos, sabemos que es cuestión de tiempo que termine haciendo un diagnóstico de diabetes tipo 1, un debut de diabetes tipo 1, pues el detectar a esas personas tiene mucho interés. Hay estudios que se están haciendo a nivel poblacional, pues países como Israel lo que han decidido es, oye, voy a coger a todos los niños y les voy a hacer anticuerpos. Ya está, para ver si puedo actuar de alguna manera. El problema ahí es que quizás haces una carga de presión de, oye, tienes este riesgo y no te puedo ofrecer nada ahora mismo. Pero por lo que dices, interpreto que se podría prevenir de alguna forma, ¿no? O ralentizar de alguna forma los posibles debuts en diabetes tipo 1 en niños, ¿no? Se han probado muchas cosas, es decir, porque, por ejemplo, al ser un problema con cierta autoinmunidad, se han ensayado muchísimas cosas, insulina, algunos otros fármacos habituales. Hay un fármaco que se ha probado en Estados Unidos, está cercano a la aprobación, que se puede utilizar, pero bueno, los ensayos lo que veían es, hay que coger las cosas con la interpretación adecuada, ¿vale? Entonces, este fármaco lo que hay que tener en cuenta es que en el ensayo clínico se utiliza en niños sobre todo, porque era una población más, había también adultos, pero había más niños incluidos, que tienen 2 anticuerpos positivos, que ya tienen una cierta intolerancia a la glucosa o tienen unos niveles de glucosa un poquito elevados, sin llegar a tener diabetes, y utilizando el fármaco lo que se veía es que se retrasaba ese diagnóstico de diabetes pues de 2 a 4 años. Es decir, no debemos tampoco decir, no, esto es para todos, la cura, es para todos y además te evita que hagas el diagnóstico de diabetes tipo 1. No, vamos a ver, hay que ser conscientes de que lo que haces es retrasar un poco el diagnóstico, lo cual pues seguro que es súper positivo, pero a día de hoy no lo tenemos como tal. Desde luego personalmente lo considero, es decir, tanto en la diabetes tipo 2 como en la diabetes tipo 1, tenemos que adelantarnos al diagnóstico, eso es básico. Es decir, la investigación tiene que ser actuar cuanto antes e intentar evitar al máximo esos diagnósticos de diabetes, tanto de diabetes tipo 1 como de diabetes tipo 2, porque le estás permitiendo a la persona vivir con una situación de normoglucemia, con valores normales de glucosa, y ese es el objetivo, es decir, a eso es a lo que debemos aspirar, aunque aún estemos, pues no sé cuánto de lejos, ¿no? Porque es imposible, yo además adivinando el futuro soy horriblemente malo, pero... Ya somos 2. Pero bueno, entiendo que ese es el objetivo, el ideal que yo tendría. Quiero apelar un poco al factor humano del profesional sanitario, del médico en este caso. Tú debes haber asistido por tu trayectoria profesional a muchos debuts, tanto en tipo 1 como en tipo 2, imagino también. ¿Qué es lo que más cambia la vida de una persona con diabetes cuando llega esa noticia o cuando le dais esa noticia? No lo sé, yo creo que quizás esa pregunta, la persona ideal para preguntarle es una persona con un debut de diabetes, ¿no? De diabetes tipo 1, de diabetes tipo 2, hay de todo. Yo siempre cuando estoy con un estudiante, estoy con un residente, siempre les digo lo mismo, les insisto en lo mismo, y es que una persona con diabetes hay que entenderla, hay que entender que es igual que era antes de la diabetes, pero ahora con diabetes, es decir, las personas somos como somos, y cuando tienes diabetes sigue siendo igual, pero con la diabetes añadida. Hay personas que son muy ansiosas, muy nerviosas, ¿y cómo viven el diagnóstico de diabetes? Pues con mucha ansiedad, con mucho nerviosismo. Hay personas que son muy tranquilas o que no les importa demasiado las cosas, lo viven de una manera más tranquila, y cuando tienen el diagnóstico de diabetes pues siguen siendo iguales, más tranquilas. Yo creo que sí que es muy importante, sobre todo en los niños, ¿no? Cuando te preguntan, oye, mira, es que han diagnosticado, yo no veo niños, pero por ejemplo, de papás con diabetes tipo 1 y te dicen, joder, macho, que han diagnosticado a mi hija diabetes tipo 1, tal. Claro, pues lo primero yo creo que es intentar tranquilizar, es decir, al final vamos a ser compañeros
toda la vida. Ellos con una enfermedad y nosotros como profesionales sanitarios que los vamos asistiendo. Es decir, cuando yo veo un paciente por primera vez con diabetes tipo 1, pues lo que pienso es que lo voy a acompañar hasta que me jubile. Normalmente si no se cansan de mí antes, pero normalmente nos vamos a ver hasta que me jubile yo, porque ellos van a seguir viniendo a la consulta. Entonces, pues hay que intentar establecer una relación que sea buena, que sea empática, entender que el miedo, cuando una persona dice, joder, te transmite, pues es que estoy muy asustado con el diagnóstico. Bueno, ¿y cómo no vas a estar asustado? Claro, pues es que eso es lo normal. Si no estuvieses asustado sería lo raro. Es decir, pero tener miedo, tener una cierta sensación de, joder, a mí esto no me va a pasar, o muchos pacientes también lo que buscan es la alternativa de, pues esto seguro que tiene una solución. Hay muchas personas que ves que intentan consultar a mucha gente, ¿no? Pues he ido a Madrid a preguntar, no sé qué, tal, y al final terminan volviendo porque terminamos todos en el mismo sitio. Pero es acompañarlos, no pasa nada. Es decir, yo entiendo que yo haría lo mismo. Es decir, pues intentaría preguntar mucho, mirar mucho por mi manera de ser, y al final vas asumiendo el diagnóstico y entiendes que tienes un tratamiento, que tienes un soporte, un apoyo de gente. Es muy bueno también el asociacionismo, es decir, yo intento aconsejar mucho, pues joder, pregunta, es decir, tienes una asociación que la tienes cerca, que tienes personas que han vivido lo mismo que tú y te pueden ayudar mucho más que yo en ese sentido. A ver, determinadas ayudas a lo mejor yo no las sé, para el cole, a nivel laboral, y ellos sí que lo tienen muy bien estudiado y te pueden ayudar mucho, pues también esa parte les acompaña de una manera muy importante. Lo suscribo totalmente. Pedro, las cifras actuales, que las hemos comentado al principio, son alarmantes, pero cuando se hacen las proyecciones son el doble. Peores. Son peores, claro. Sobre todo en diabetes tipo 2. ¿Por qué crees que está pasando esto en este momento? Y sobre todo, ¿qué crees que debería cambiar para poder paliar esas cifras? Venga, voy a poner un mensaje positivo. Por favor. A pesar de eso, ¿vale? Por favor. Si hablamos a nivel mundial, ¿vale? A nivel mundial, las cifras de diabetes tipo 2, las predicciones son horribles, ¿vale? Pero tendríamos que plantearnos también un poco por qué. Y es que, claro, ha habido muchos países que eran países de bajos ingresos económicos, en los cuales la mortalidad por enfermedades agudas son su principal causa de mortalidad. En un país con bajos ingresos, sus 10 principales causas de mortalidad no son la diabetes, son infecciones, son la mortalidad infantil. Entonces, claro, cuando tú sacas a 1.000 millones de personas de la pobreza y pasan a vivir en un país de medianos ingresos, ¿qué ocurre? Que sus causas de mortalidad cambian. Y entonces empiezan a tener mortalidad por diabetes. En los países de medianos ingresos, la diabetes es la 6ª causa de mortalidad. ¿Por qué? Porque empiezan a tener una esperanza de vida mayor, y cuando aumenta la esperanza de vida, aumenta el riesgo de tener diabetes tipo 2. Y cuando además tienes acceso a la comida, hay más sobrepeso, hay más obesidad y hay más riesgo de diabetes tipo 2. Entonces, los datos de aumento global yo los interpretaría también en el sentido de, bueno, hemos sacado a 1.000 millones de personas de la pobreza y ahora tienen diabetes tipo 2. Una lectura positiva. No es todo lo malo, ¿de acuerdo? En sociedades como la nuestra hay que tener en cuenta también una cuestión importante, y es que nuestra esperanza de vida, si miramos la esperanza de vida en España, desde principios del siglo XX hasta ahora, ha pasado de 30 o 40 años a 83, 84, es decir, claro, ¿cómo vamos a tener la misma prevalencia de diabetes cuando la gente tenía una esperanza de vida al nacer de 40 o de 50 años? No tenía diabetes tipo 2 casi nadie. Ahora oímos mucho, claro, es que ahora hay mucha diabetes tipo 2, claro, joder, si es que nos hacemos más mayores también. Evidentemente hay que intentar actuar sobre eso, y es lo que decía antes. ¿Dónde yo pondría mucho foco? Antes os comentaba, en países de ingresos medios, la diabetes ocasiona una morbilidad y una mortalidad tremenda. Y un mensaje que me gusta siempre trasladar dentro de lo que es los profesionales sanitarios es que dentro de nuestras ciudades, de cualquier ciudad de España, hay códigos postales en los que viven personas que son de ingresos medios. Es como si viviesen en un país de ingresos medios. Fuman más,
toman menos fruta y verdura, consumen más alcohol, tienen más hábitos de riesgo, pues ahí es donde tenemos que poner el foco. Si queremos que el sistema sea sostenible, el sistema sanitario sea sostenible, tendremos que poner el foco ahí y evitar enfermedades crónicas en esos grupos de población. Oye, el que viene con el traje a la consulta normalmente ya se hace una analítica él. El que no viene es el que está trabajando, el que es autónomo, el que, oye, le cuesta más trabajo, el que tiene que pedir el día. Ahí es donde tenemos que poner las cosas fáciles y el sistema sanitario se tiene que adaptar a eso. Nuestro sistema tiene que ser, en mi opinión, más accesible, tiene que ser más accesible a las personas con diabetes y a las personas con riesgo de diabetes, que seamos muy accesibles, que sea muy fácil poder ir y hacerte una analítica, que sea muy fácil poder comprar fruta y verdura, que sea muy fácil poder hacer ejercicio físico. Hay un trabajo en Madrid súper chulo que era sobre diabetes y lo que analiza es el riesgo de diabetes comparado por zonas, según las zonas verdes que hay en el barrio. Y las zonas en un mismo barrio. En distintas zonas de Madrid, ¿vale? Y vas viendo cómo las zonas que tienen más zonas verdes tienen menos riesgo, por ejemplo, de diabetes, de sobrepeso, de obesidad, porque de alguna manera tienes más fácil el poder caminar, es decir, tenemos que facilitar en las ciudades poder ir andando a los sitios, que tengas un cole cerca, que tengas un supermercado cerca, que no tengas que coger el coche para todo. Esa es nuestra diferencia frente a, por ejemplo, muchas ciudades de Estados Unidos. Pues oye, vamos a centrarnos en lo que tenemos bueno, si en España se puede ir andando a casi todo, es decir... Mensaje fundamental para promocionar la salud. Cuando venía para acá, me ha llamado la atención que he pasado por una puerta de un cole. Yo vivo en Albacete, joder, que tienes coles en todas partes, es decir, habría, sin broma, nunca paso con coche, he venido en coche para venir aquí, pero yo nunca paso con coches ahora, verán las 2 de la tarde, habría 16 o 17 coches en la puerta del colegio. ¿Pero por qué hay 16 o 17 coches en la puerta de un colegio? Si a los coles están repartidos por zonas y los niños van al cole que le toca por zona, es decir, si está al lado de casa, no deberían ir en coche ninguno. Entonces, son cosas que te chirrían un poquito. Sí, y que explican muchas otras cosas. Y que explican otras muchas cosas. Por terminar, una de las cosas que pasan cuando hay un diagnóstico, por lo que sabemos, es el tema de la alimentación, es el gran tabú, ¿no? Y yo te traslado la pregunta, ¿una persona con diabetes puede comer de todo? Una persona con diabetes no es que pueda, es que debe comer de todo. Sí. Las personas con diabetes comen de todo sin ningún problema. Lo que sí que tenemos que tener, es decir, las personas con diabetes, yo en mi experiencia personal, desde luego las personas con diabetes tipo 1 seguro, es decir, fuman menos que la población general y comen más sano que la población general y hacen más ejercicio que la población general. Es decir, no vamos a decir nunca, no es que, porque todavía hay muchas personas con diabetes que se sienten un poco culpables, la sociedad tampoco lo entiende muy bien, es que pues, comería mal, haría algo mal. No, vamos a ver, las enfermedades no son castigos, ni hay que buscar culpables, lo que hay que buscar son soluciones, no culpables. Entonces, no ha hecho nada mal, ni es un castigo de nadie, no pasa nada, ¿de acuerdo? Vamos a ayudarle y ya está. Se cuidan bien, entonces lo que hay que favorecer es que, como sociedad, todos hagamos las cosas mejor y se lo pongamos más fácil, es decir, que tengan más opciones de poder comer de una manera saludable, pero exactamente igual que come cualquier otra persona. Una persona con diabetes tipo 2 mantiene unos hábitos de vida saludables. Es cierto que en determinadas personas sabemos que unos cambios muy agresivos que consigan una pérdida de peso muy importante, 10 kilos, 15 kilos, pueden conseguir incluso remitir la situación de diabetes a una situación de glucemia normal. Entonces, en determinados pacientes a lo mejor podemos ser más agresivos sobre la dieta, sobre los cambios en estilos de vida, pero en general lo que nunca vamos a recomendar a una persona es que haga algo diferente de lo que le recomendaríamos a la sociedad en general, es decir, es hacer unos hábitos de vida sanos, una alimentación sana, que es la que no hacemos casi nadie. Pero ya está. Pero que deberíamos hacerla, ya que estamos en la cuna de la dieta mediterránea. Fruta, más verdura, más legumbres, los cereales integrales, para cocinar y para condimentar todo aceite de oliva virgen extra, es decir, ya está, eso es lo que tenemos, más pescado, poca carne, no tiene más misterio. Me viene muy bien en este punto que hables de cocina para despedirte en primer lugar y agradecerte que hayas estado con nosotros en este primer capítulo de Saludables con Diabetes y por la naturalidad de tus mensajes, que yo creo que son muy necesarios en estos momentos. Así que, Pedro, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Y digo que me viene bien lo de la cocina porque nos vamos a ir ahora a la cocina de Elisa, de nuestra amiga Elisa Escorihuela, que hoy nos va a hablar del almidón, nos va a hablar de cómo cambia el índice glucémico y el impacto que tienen los alimentos cuando se cocinan de una manera o de otra. Así que con tu permiso, Pedro, y con el de todos ustedes, nos vamos a la cocina de Elisa, a la que le mando un saludo. Elisa, ¿qué tal? Ángel y amigos de Saludables, bienvenidos a mi cocina. No sé si os ha pasado que habéis oído por ahí que se dice, se rumorea que las patatas engordan. ¿Pero qué significa esto? Según las cocinemos y según las consumamos, las patatas van a tener una energía u otra. Pero ¿sabías que hay una patata especialmente que tiene menos calorías y encima tiene prebióticos? Te lo voy a explicar todo. Quédate, que te cuento. Listos ya en la cocina, llega el momento de hablar de la patata, que como te decía, pues según la cocinemos va a tener una energía u otra, porque no es lo mismo una patata frita que ha absorbido un montón de aceite que una patata hervida, que una patata hecha al vapor o que una patata al horno. Pero existe una forma de hacer las patatas que encima va a beneficiar a la salud de nuestra microbiota, a nuestro sistema inmunitario y encima nos va a beneficiar porque vamos a prevenir multitud de enfermedades como por ejemplo el cáncer de colon. Y es que la patata en su interior sabes que tiene almidón y el almidón tiene distintas conformaciones. Cuando cogemos esta patatita y la cocemos, si la llevamos a refrigerar durante 24 horas a 5 grados, es decir, la metemos en la nevera y la dejamos un día entero, se va a formar un almidón que conocemos como almidón resistente o almidón retrogradado. Este almidón resistente o retrogradado es prácticamente indigerible en nuestro sistema digestivo, pero sin embargo es un alimento estupendo para las bacterias de nuestra microbiota. Lo que llamamos un alimento prebiótico, que encima genera, cuando es consumido, unas sustancias, el ácido butírico, que son anticancerígenas. Por tanto, hoy vamos a hacer una receta con esta patatita, que yo ya había cocido con esto de la magia de la tele, la había refrigerado y vamos a hacer una ensalada con nuestro almidón resistente, pero además con otros alimentos que también son prebióticos, como por ejemplo los encurtidos, que tenemos aquí unas alcaparras y unas cebolletas encurtidas. Además también le añadiremos más fibra con el pimiento verde, un tomatito, que en este caso es un tomate de aquí, de mi tierra, que es Valencia, y una fuente de proteínas redonda, nunca mejor dicho, como el huevo, que es una excelente fuente de proteínas de gran calidad biológica, por eso es la fuente de la vida y que tampoco debemos de tener miedo porque sabes que durante años se ha hablado de que el huevo tiene una relación negativa con el colesterol. Y eso no es del todo cierto. Así que vamos allá porque esta receta va a ser muy sencilla, apta para todo el mundo, incluso si no sabes cocinar. Así que vamos a empezar por cortar nuestra patata que tenemos cocida y, como te decía, refrigerada durante unas 24 horas a 5 grados. ¿Qué es lo que pasaría con la pasta, con el arroz, que también tiene ese almidoncito y que también podríamos aplicar este concepto? Pues lo mismo, se formaría ese almidón retrogradado y que sería fantástico introducir a nuestra alimentación. Incluso podrías volver a calentar esta patata, que ese almidón retrogradado no se va a romper, por decirlo de alguna manera. Hay quien pela las patatas, hay quien no. A mí es que me gustan, sí, pelar, bien limpita la patata y yo no la pelo. Pero si te disgusta la piel, pues aquí sí que te permito que la quites, porque ya sabes que yo siempre te recomiendo que todos los alimentos con su piel bien lavadita, que así obtendremos más fibra. Entonces, lo dicho, que puedes volver a recalentar esta patata, que no va a pasar nada, que va a tener ese almidón retrogradado hasta un máximo de unos 160 grados. Vamos a hacer la base de nuestra ensaladita, que va a ser la patata. Mira, es una ensalada campera que a mí me encanta, esta para épocas estivales, incluso cuando hace más frío. Es que a mí me gusta de todas las maneras y en todas las épocas, aunque siempre recuerda que hay que priorizar los alimentos de cada temporada, porque las verduras
tienen todas sus propiedades, tienen todo su sabor y quedan estupendas. Ya lo tenemos casi, no voy a poner mucho más para que quede una ensalada bien bonita. Y además siempre hay que decir que es que las raciones sí que importan. Vale, vamos allá, tenemos nuestra patata con el almidón retrogradado. Como te decía, todos los alimentos encurtidos también son sustancias prebióticas, es decir, que son alimentito para los microorganismos que viven en nuestro colon, que son imprescindibles mantenerlos en equilibrio porque de ellos va a depender la absorción de todos los nutrientes. Por tanto, el mantenerlos equilibrados es fundamental porque además nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmunológico. Con el tomatito bien limpio vamos también a cortar un poco, y el tomate también tiene muchos detractores porque dicen que sí tiene mucho azúcar. Lo que tiene es mucho licopeno, mucha agua, mucha fibra. Licopeno es una sustancia antioxidante que además su acción es potenciada con el aceite de oliva que le vamos a añadir, que vamos, ya aparte del sabor va a penetrar mucho mejor en las células con el aceite de oliva y va a quedar maravillosa la ensalada. Aquí luego ya a gustos, que si te gusta poner un poquito más de tomate o que si prefieres poner en lugar de más tomate más pimiento que le vamos a poner ahora, pues también aquí. Para gustos, colores. Y de colores siempre hablamos. ¿Por qué? Porque cuantos más colores tenga nuestro plato, más variedad de vitaminas y minerales vamos a obtener. Fíjate ya cómo está cambiando esta ensaladita, va cogiendo ese color. Vamos a por el pimiento. Fijaros, yo siempre procuro quitar las partecitas blancas del pimiento y me quedo solo con lo verdecito o lo rojo. Vamos a cortarlo en daditos y en nada lo tenemos. Ya tenemos el pimientito cortado y lo vamos a añadir a nuestra ensalada. ¿Qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar las proteínas, que por una parte tenemos el bonito, que sabes que es un pescadito azul, rico en omega 3, y vamos a añadir a nuestra ensalada. Mira qué color tiene, en abundancia, que no se diga. Y añadiremos también el huevo. Vamos a pelar un huevo, a ver cómo nos sale y a ver cómo lo hemos cocinado. Que un día hablaremos de los tiempos de cocción del huevo, que son muy interesantes también, y de los alimentos, porque los tiempos de cocción de los alimentos también tienen mucho que ver con cómo implican esa subida de azúcar en sangre. Así que nada, pelo este huevo, se está dejando, sí, yo creo que se está dejando, ahí lo tenemos. Y como te decía, el huevo es una excelente fuente de proteínas. No tengas miedo porque se ha relacionado muchos años con una subida de colesterol sanguíneo, pero realmente debemos pensar que sí, tiene colesterol, pero no sube nuestro colesterol. De hecho, está más relacionado con nuestro colesterol el consumo excesivo de hidratos de carbono o de azúcares libres. Mira, tendríamos ya aquí nuestro huevo listo para poner, uno por aquí, otro por allá. Bueno, esto ya a mí se me está haciendo la boca agua. Nos quedan nuestras alcaparras, que también son fantásticas, un excelente prebiótico, y darle ese toquecito, ese puntito de sal, que no vamos a excedernos porque por una parte el atún tiene sal, por otra parte las cebolletas también y las alcaparras también, así que no hay que excederse. Ese tomillito maravilloso que vamos a poner como unas hojitas por aquí, pero luego pondremos un ramillete. Porque oye, no somos Arguiñano, pero también tenemos nuestra gracia para poner las hierbas aromáticas. Así. Esto por aquí y ahora ese ramito bonito de tomillo, porque es una ensalada como muy campestre, si te fijas. Vamos a colarlo por aquí a ver si se deja en nuestra patatita. Pero ¿cómo es esta patata? Que tiene menos energía, por tanto, engorda un poquito menos. Vamos a ponerle esa pimienta, esa patata que tiene energía, menos energía porque engorda menos. Y además tiene esas sustancias prebióticas
que es el almidón retrogradado. Yo no sé si os ha quedado alguna duda acerca de la patata. A partir de ahora, quien os diga que la patata engorda, decirle que no, y que encima tenéis un secreto para que todavía sea mucho mejor para nuestra salud. Yo me quedo a tomarme esto, Ángel, porque es que me ha entrado el apetito. En los últimos 2 años en Canal Diabetes hemos puesto en marcha un proyecto de podcast que se llama Conversaciones sobre Diabetes, donde lo que hacemos es hablar con personas que tienen diabetes y trasladarlo pues, a ese formato tan consumido. Pueden encontrar todos esos podcasts en esta URL que están viendo, en canaldiabetes.com, y lo que queremos hacer con Saludables con Diabetes, estas conversaciones que tenemos, es trasladarlas también al formato visual, es decir, poderlas replicar en el mundo podcast, pero también hablar con imágenes. Hoy vamos a hablar y vamos a inaugurar esta sección con Mariana Martínez Aguayo. Ella es en redes sociales dulcenana_aguayo. Se define como divulgadora de la vida y diabéticamente perfecta. Mariana, bienvenida a Saludables con Diabetes. Muy buenas por haberme invitado a este espacio y bueno, pues como siempre he dicho, dar visibilidad en este caso a la diabetes tipo 2, que es la que yo en este caso padezco. Hoy el eje del programa es el debut en diabetes, el diagnóstico, la primera vez que a una persona le dicen que tiene o diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. De ello hemos estado hablando antes con el doctor Pedro Pinés. ¿Cómo recuerdas tú cómo fue ese momento en el que a ti te diagnostican diabetes tipo 2, Mariana? Pues mira, recuerdo una consulta blanca, fría, desordenada, y un médico que no levantaba la cabeza de lo que era el escritorio. Se dedicó a lo que era escribir, hacer una receta, a buscar entre todos sus papeles una dieta de 1500 calorías y solamente me dijo, ¿te ha tocado? Tienes diabetes. Yo la verdad que me quedé impactada porque digo, jo, ¿qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado? De aquella consulta salí sin ninguna revisión, sin ninguna cita, sin que me viera ni siquiera la enfermera, absolutamente nada. Yo recuerdo el camino a casa con mi madre, lo recuerdo triste, las dos calladas, porque sí es verdad que yo tenía conocimiento de la diabetes, porque bueno, mi padre y mi abuela lo eran, pero ellas tenían insulina, pero claro, la diabetes tipo 2 yo no sabía nada, no sabía manejarla, solamente me habían dicho un semáforo de alimentos en el que el rojo estaba totalmente prohibido, el naranja medio y el verde era lo que podía comer. Entonces la verdad que me cambió en ese momento la vida porque bueno, se paró. Y de hecho recuerdo la panadería, yendo a comprar el pan, que me quedé mirando el expositor de dulces, porque me encantan las palmeras, y me dijo mi madre, ya no más. ¿Sabes? Y lo recuerdo triste, y un antes y un después. ¿No te había preparado la sociedad para eso? Me refiero, ¿no? Hasta el momento del diagnóstico, tú conocías que existía la diabetes, pero nadie te había dado ninguna señal de alarma, no había habido ninguna revisión médica previa que tú pudieras alertar. No, yo voy es porque mi madre dijo, Mariana, tienes 17 años, venga, vamos a hacerte una revisión, una analítica, para ver cómo están tus cosas, bueno, una revisión normal. Y ahí fue donde no recuerdo el día exacto, tampoco quiero recordarlo, sé que hace 20 años, pero ahí está, y lo recuerdo triste y bueno, pues un antes y un después. Y ese después, a partir, porque el antes ya nos lo has contado, pero ¿y ese después cómo es? ¿Cómo son los primeros días? ¿Cómo son las primeras semanas, los primeros meses después de ese diagnóstico? Mira, yo por ejemplo, tema comida, ¿vale? El antes y el después es que mi madre siempre hacía un plato de comida para todos, ¿vale? Y yo, a partir del después, eran ellos y yo, ¿vale? En las relaciones, pues me volví introvertida. No quería contarlo a nadie, bueno, me metí yo en mi mundo, la relación con la comida también fue mala porque todos los alimentos eran prohibidos y claro, yo me echaba la culpa. Entonces, pues fue eso. Y luego, pues salir, por ejemplo, un sábado por la noche, salir mis amigas antes y yo salí 2 horas después.
2 horas después, porque ella, bueno, pues a lo mejor se iban a ciertos sitios que yo no podía y bueno, yo me quedaba en mi casa. Entonces eso me hizo aislarme más. De hecho, recuerdo la etapa de la universidad que a lo mejor encontrarme mal y salir como, me voy a pinchar en el cuarto de baño, que nadie me vea, que nadie sepa qué es lo que llevo en el bolso. Entonces, todo un poco tapado. ¿Cuándo lo hago público? A los años, cuando el tiempo me da esa madurez. ¿Y por qué? De verdad que mi madre decía que tampoco se entere nadie, ¿vale? Todo el mundo me veía estupenda, claro, cuando tú te pones en una dieta muy restrictiva, tú te quedas estupenda. Yo perdí muchísimo peso, muchísimo, pero yo estaba mala, no me encontraba bien. Me encontraba demasiado delgada, muy blanca, el pelo se me caía, las uñas las tenía súper débiles y yo no me sentía bien. Y yo dije, yo no puedo seguir así porque es que esto no es sano. Entonces ya mi madre dijo, venga, vamos a llevar a un nutricionista que te lleve pues una dieta pues muchísimo mejor, no tan restrictiva y bueno, pues la verdad que me fue bastante bien porque bueno, me aumentó bueno, pues productos que antes me decían que era totalmente prohibido. Dejaste de tener prohibiciones de todo para poder permitirte algunas licencias. Exactamente, ya me fueron dando pautas, cuando ya me llevó mi madre, me fueron dando pautas de, bueno, pues cómete una ensalada primero, luego te comes la pasta, la porción de pasta, pues todo mucho más equilibrado. Pero yo en consulta no tuve esa educación diabetológica ni tampoco nadie me preparó para una diabetes tipo 2. Te tuviste que ir formando poco a poco fuera. Sí. Es verdad que, bueno, que 10 años, o sea, no teníamos a disposición de las redes, ¿vale? Ni tampoco tenía yo en casa el internet, ni tampoco un ordenador, y cuando ya se abre esa ventana al mundo informático, pues es ahí donde ya empiezo yo a buscar información. En la facultad yo ya empiezo a conocer a gente que, bueno, que te va diciendo, conozco a una persona de una asociación que te va ayudando, y bueno, mi madre pues llevándome a esa especialista, pues la verdad que me ayudó en este caso bastante. Comentabas, ¿nadie te explicó la causa del diagnóstico? Sí, pero me lo explicaron 10 años después. 10 años después. Claro, date cuenta que mi médico de familia pues me da el diagnóstico, verdad que mi madre pues me iba llevando pues periódicamente a hacerme pues lo que son las analíticas y demás, pero yo cuando yo cambio de profesional, es decir, cuando yo me ve un endocrino, es cuando yo me quedo embarazada. Entonces es a partir de ahí cuando yo ya sé, empiezo a gestionar mejor mi diabetes. ¿Vale? Porque bueno, cuando estás embarazada estás en el protocolo y bueno, pues te dan todo, te dan tiras, te dan insumos, te lo dan absolutamente todo. La pena que luego después te lo quitan y yo sigo siendo diabética tipo 2. Entonces, pues como que la verdad te vuelves a sentir perdida, pero protegida porque me está viendo un profesional que de verdad me tiene que ver, que en este caso es la endocrina. Nos cuentas que ese es el momento fundamental en el que cambia todo, pero también has hablado de que empiezas a buscar información. Me gustaría saber cómo empiezas a buscar información, dónde empiezas a buscar esa información, con qué te encuentras en aquel momento, ¿eh? Pues sobre todo la asociación, que conocí a una persona estando en la facultad que me ayudó bastante, pero claro, muchas veces está la tipo 1 y la tipo 2, que somos iguales, pero a la vez se gestionan de manera diferente. Pero bueno, me dieron la herramienta, me dieron ese apoyo, me dieron ese alivio. Me sentí en casa, me sentí entendida. No importaba tomarme la glucosa en ese momento con esa persona. Entonces, como que la verdad que eso fue la mayor. Y luego, bueno, la ventana a internet, pero siempre buscando fuentes fiables. No todo vale, ni todo el primer enlace que te encuentras en Google, pues vale, no. Y hay un momento en esta experiencia en el que tú también decides generar tu propio contenido, ¿no? Abrir tu propia cuenta y empezar a trabajar el mundo de los contenidos. ¿Cómo es esa experiencia y por qué decides hacerlo? Pues mira, si analizamos un poquillo la cuenta, partimos de que lo que es debajo hay muchísima información sobre nutrición, sobre platos saludables, cómo cocinarlos. ¿Por qué? Porque yo, cuando yo termino empresariales, digo, yo quiero conocer mi diabetes, ¿vale? Entonces yo estudio nutrición y dietética. Entonces, claro, pero yo la estudio para conocerme yo a mí, para conocer mi diabetes, para conocer mi propio cuerpo, pero no para ejercerla. No quiero ejercerla, solamente fue a nivel, pues eso, informativo.
Pero entonces yo ahí elaboro lo que son platos saludables, método del plato, qué es lo que tiene, cómo lo elaboro, la forma de cocinado, todo. Pero llega un momento en el que hace 2 años, bueno, pues por casualidad entro en el proyecto de Conectando Tipo 2, elaborado por AVOS, para dar visibilidad y voz a la diabetes. Y digo, qué oportunidad, si es que estamos viendo diabéticos tipo 1 por muchos perfiles y bueno, usuarios de bomba también, pero diabéticos tipo 2 no hay nadie, no tenemos información, estamos un poco desangelados. Entonces digo, bueno, pues es mi momento. Es verdad que entro como menti y bueno, tengo al mejor mentor, que en este caso es Jedi Azucarado, en el cual le tengo muchísimo cariño, y él me enseña pues las herramientas para moverme. También tengo que decir que te tienen que gustar las redes sociales, porque si no te gustan, por mucho que tú hagas, no vas a llegar a más. Pero es verdad que me gustaba, encima tuve esa oportunidad y ahí poco a poco fui creciendo, pero no solamente en seguidores, que actualmente creo que son 6.400 y algo. Personalmente, muchísimo, y luego profesionalmente, porque bueno, me ha dado la oportunidad de conocer a muchísima gente, como por ejemplo a ti, y bueno, estar en grandes eventos que yo jamás pensaba. El Diabetes Experience, que fíjate que lo recuerdo con muchísimo cariño porque yo no estaba en mi mejor momento porque acababa de dar a luz, pero tú me brindaste esa oportunidad y dije, están apostando por mí, no puedo parar, tengo que seguir. Y bueno, hace poco he sido nombrada embajadora de la Federación Española en el tema del hashtag implicados y bueno, pues la verdad que muy bien y muy contenta. Y luego, bueno, pues también... luego estuve de lo que es mentora, ¿vale? En el proyecto Conectando Tipo 2, también formando a 2 personas y bueno, pues esto me ha llevado a muchísimos sitios y súper encantada. Casi 6.000 seguidores, ¿no? 6.400 y algo. Más de 6.000 seguidores. Sí, pero lo importante no es los seguidores para mí, lo importante es cómo ayudo, cómo aporto, cómo damos esa información, porque en mi perfil, aparte de lo que es la alimentación, ya cuento mi día a día, ya cuento mi DT3, que son mi familia, cuento cómo me siento, cómo me afectan las glucemias, lo cuento todo, porque esa es la forma de abrirnos. Por ejemplo, ayer una muchacha se puso por primera vez un sensor, me llamó ansiosa, Mariana, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo funciona? Y dice, con la rapidez que me ha atendido, lo bien que me ha atendido, dice, eso me llena porque sé que estoy ayudando al que me está escuchando, que parece que cuando nos grabamos, estamos grabando en una pantallita, no, nos están viendo muchísimas, en este caso 6.400 y algo, ¿vale? Entonces, para mí es fundamental y bueno, visibilizar todo acerca de la diabetes, salud mental, ciclo menstrual, las emociones, todo, alimentación, cómo me pongo un sensor, haciendo reel que son divertidos y que bueno, que también llega y bueno, pues la verdad que ahí estoy, ahí estaré y no solamente estoy en lo que es en Instagram, sino también, bueno, pues elaborando mi propio podcast que hablo con diferentes profesionales de la salud, pero también gente de pie de calle, gente que te cuenta qué es lo que ha sufrido, qué complicación tiene, cómo lo lleva, cómo debuta. O sea, todo eso sigue aportando. Y luego ya retomé mi parte del blog, que ahí solamente hablo de nutrición. Se llama la sección Aprender Juntos, en el que yo subo los alimentos, su índice glucémico, sus beneficios, sus propiedades, bueno, pues un poco de información que en ese momento yo no la tuve. Entonces yo se la quiero dar de manera gratuita porque quiero aportar y dar a conocer esto que de verdad la diabetes tipo 2 es que nos falta tanto. Es una paradoja, precisamente, y quería preguntarte la opinión por eso, ¿no? Porque en España decimos que hay 6 millones de personas con diabetes, más del 95% con diabetes tipo 2, es decir, estamos hablando de millones de personas. Sin embargo, no es, si vamos a las redes sociales de las que tú estás hablando, no hay una corresponsabilidad ahí, ¿no? Es decir, hay mucha persona con diabetes tipo 1 generando contenidos, hablando de la diabetes, pero muy pocas personas como tú hablando de diabetes tipo 2. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué se da esta paradoja? Porque en consulta no se le da la importancia que se le debe. Eso es mi opinión. Porque ¿Lo detiene usted un poquito el azúcar alto? Exactamente. Tómate esta pastillita que con esto tienes. No.
Usted cuando en su analítica sale su glucosa elevada, su glicada elevada, usted es diabético y es diabético con todas las consecuencias y hay que tomarse un tratamiento, hay que tener una buena adherencia a ese tratamiento, que no solamente consiste en tomarse una pastillita, sino hacer ejercicio y tener una dieta saludable. Entonces es importante en ese caso esa adherencia y eso en consulta no se está viendo. No se está viendo porque, nada, el otro día mismo me decían a mí, no te midas tanto, no hace falta. Sí, sí hace falta. Hace falta saber cómo la tengo antes de comer, antes de digerir un alimento, cómo me encuentro después. ¿Por qué? Porque la que va a sufrir las patologías voy a ser yo, las complicaciones. Entonces yo no quiero eso. Y te llaman la consulta obsesiva. No, obsesiva no. Es mi tranquilidad y la de los míos, que día a día los sufren. Entonces el término, ¿tienes un poquito de azúcar? No, no, usted es diabético. Y vamos a evitar vamos a quitarnos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, somos todos. Es que vamos a tener las mismas complicaciones y vamos a aprender a cuidarnos y vamos a estar ahí y bueno, esa empatía que falta en consulta a la diabetes tipo 2. Y muchas veces también te dicen, es que por el sobrepeso. Vale, yo no lo digo, pero también están las cargas genéticas, que esto es mi caso, que antes decía, ¿por qué tienes tú diabetes tipo 2? Pues mira, yo tengo diabetes tipo 2 porque después de 10 años, cuando yo llego a un endocrino me lo dice. Me dice, tú tienes diabetes tipo 2, vale, tienes sobrepeso, pero es que tu carga genética es importante, porque es que mi padre es mi madre y era mi abuela. O sea, había una predisposición ahí. Una claro. predisposición, que mis hermanos también están expuestos a lo mismo. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, he debutado yo antes, pero bueno, ojalá ellos no debuten. Pero bueno, si lo tienen debutar, está en la sangre. Hoy conversamos con Mariana y el eje del programa sin duda es el debut en diabetes. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que esta semana, el mes pasado, le han dicho, mire usted en consultas, tiene usted el azúcar alto y parece que podemos tener un diagnóstico de diabetes tipo 2? ¿Cuál es el consejo que tú le darías a esa persona que ha recibido esa información? Después de la tormenta, siempre llega la calma, siempre. Hártate de llorar, porque tu vida va a cambiar, no solamente la tuya, sino la del resto de personas. Pero llora lo que tengas, pero la calma va a llegar. Te la va a dar el tiempo y te la va a dar la madurez, porque va a madurar muy rápido, eso. Y luego después de ya que pase esa calma y le diría fuerza, lucha, constancia y rendirse nunca. Hay que luchar, pues mantener pues un buen nivel, o sea, una buena calidad de vida, manteniendo tus controles, hay que ser constante y sobre todo rendirse nunca, nunca, porque la diabetes es para, o sea, no nos puede ella controlar, sino nosotros controlarla y para ello tenemos que aplicar la última frase. Entonces creo que ahí es importante. ¿Y un consejo para los acompañantes, para los familiares de esas personas con diabetes? Oh, pues la verdad que yo, por ejemplo, que en este caso es mi marido y mis hijos, bueno, mi madre también, en su momento, si hablo en el momento en el que no estaba casada, tengo que decir que mi madre lo hizo lo mejor que pudo y bueno, estoy totalmente agradecida porque bueno, pero es verdad que nos volcábamos mucho más en la diabetes de mi padre porque era en la que tenía las consecuencias. ¿Vale? Entonces, pero bueno, lo hizo lo mejor que pudo. Cuando yo conocí a Enrique, hizo, para, respira, estamos juntos, vamos a seguir este camino, no me abandonó en ningún momento. En el momento en el que yo lo conocí, le dije, soy diabética, me dijo, no pasa nada. No pasa nada. Me sentí querida, me sentí apoyada, me sentí valorada, me hizo quererme más. Y bueno, hasta hoy, juntos de la mano, y bueno, mis hijos, cuando a lo mejor me dan una hipoglucemia, son los primeros que están allí, se sientan a esperar y te tocan la carita, mamá, estoy aquí, ¿estás mejor? Y la verdad que eso son súper importantes, son un apoyo fundamental y bueno, es digno de valorar porque mi marido solamente con escucharme o bien con mirarme sabe si estoy bien o estoy mal, o me voy a poner mal. Entonces eso te da tranquilidad.
Mariana, después de todas estas cosas que nos estás contando tan interesantes, quería preguntarte también por la tecnología, que sigue siendo también un eje vertebrador, por lo menos en la vida de las personas con diabetes en los últimos años, y más en diabetes tipo 2, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia con la tecnología? ¿Eres usuaria de tecnología? Pues mira, cuando yo me quedo embarazada de mi segundo hijo, a mí me dan el sensor. Para mí fue un gran alivio porque te llegas a pinchar una media de 6 veces al día. Entonces la llegada del sensor a mí me cambió, me abrió el mundo. Luego sí es verdad que bueno, cuando doy a luz a mí me lo quitan completamente y ya es como necesito tener eso, necesito tenerlo controlado. Y bueno, pues lo llevo, no está financiado porque para los diabéticos tipo 2 no está financiado actualmente, pero para mí es una necesidad, es una tranquilidad, para mí y para los míos, a la hora de dormir, para conocerme. Yo sé que gracias al sensor bueno, puedo controlar si estoy en alguna emoción, en un estrés o bien en una alegría, lo puedo controlar, sé hasta dónde va a llegar, sé que si voy a comer esto, cuánto debo de comer, porque a dónde va a alcanzar. Y como he dicho antes, es súper importante estar monitorizado continuamente, porque si yo conozco mi diabetes, la voy a manejar. Aquello que no veo no lo puedo controlar. Entonces, es verdad que es súper importante y todo el mundo ojalá, todo el mundo podamos disponer y que no nos distingan por eso. ¿Y has tenido algún tipo de necesidad formativa con respecto a la tecnología? Es decir, ¿cómo ha sido esas primeras veces, la primera vez que te dan el sensor, cómo buscaste esa información, cómo ha sido ese momento? Pues a mí la información, bueno, como me lo ponen en el centro, en el hospital de Jaén, me lo ponen, pues la verdad que al principio como que era esto aquí, ¿sabes? Era un poco reacia, esto va a funcionar, como la chica que te he contado que tenía ansiedad por saber cómo va a funcionar. Pero es que luego te das cuenta que es que no es nada, que es súper fácil, que no duele, que te va a dar todas las lecturas que tú quieras y bueno, que es algo muy valioso que nos ayuda. La tecnología ayuda, aunque hay veces que a lo mejor hay algún problema, pero nos ayuda a llevar una vida mejor, una vida controlada y bueno, a seguir disfrutando de la vida. Mariana, ha sido un placer tenerte en este primer Saludables con Diabetes. Te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti. Como has dicho que hay dudas respecto a la tecnología, pues ahora hemos montado un consultorio tecnológico con alguien que conoces muy bien, y además lo has mencionado tú, que es el Jedi azucarado. Con el Jedi hemos montado un consultorio y ahora vamos a ir hasta Bilbao para conocerlo. ¿Te parece? Estupendo. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Pues lo dicho, vamos a habilitar ese consultorio y viajamos hasta Bilbao, porque allí vive una de las personas con diabetes que más sabe de tecnología, conocido como el Jedi azucarado, es Óscar López de Briñas, persona con diabetes tipo 1. Óscar, muy buenas, bienvenido. Hola Ángel, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Un gusto tenerte con nosotros en este nuevo proyecto de Saludables con Diabetes, cuyo objetivo básicamente es responder las dudas, actuar como un servicio social y que las dudas que hay en torno a la tecnología, que ha cambiado la vida de las personas, como tú bien sabes, con diabetes, que podamos resolver dudas. ¿Estás preparado? Estoy listo. Espero que no me pongan ningún aprieto y que todas las pueda responder. Seguro que sí, seguro que sí. Si ustedes o si vosotros y vosotras estáis interesados en mandarnos alguna pregunta para que Óscar pueda responderla, es muy sencillo, solo tenéis que mandarnos un archivo de audio o mandarnos un correo en esta dirección que veis aquí impresionada en estos momentos. Tenemos algunas para este primer programa. Yo les voy a compartir a Óscar estos testimonios, estos audios. Vamos a empezar con la primera y a ver qué es lo que te preguntan. Óscar, vamos a escuchar atentos. Hola Óscar, me llamo Raquel y tengo una niña con diabetes tipo 1 de 13 años recién diagnosticada. Me acaban de ofrecer el uso de un sensor para medir la glucemia. ¿Me podrías dar unos consejos básicos para empezar a usar correctamente esta tecnología? Gracias. Gracias, Raquel. Óscar, ¿qué le podemos decir a nuestra amiga? Bueno, yo aquí acudiría a una serie de puntualizaciones, comenzando por la del hecho de que la glucemia capilar e intersticial al final son formas de medir la glucemia, pero en sitios diferentes. Entonces, creo que siempre hay que explicar a una persona nueva en este mundillo que se pone un sensor, qué es la glucemia intersticial, qué implica. Estás midiendo la glucemia en un punto del cuerpo que no es un capilar sanguíneo. Entonces eso tiene sus particularidades y hay momentos del día en los que esa lectura de glucemia
puede ser muy diferente de la glucemia capilar. Creo que hay que entender ese concepto. Una vez que se sabe cómo funciona, yo creo que en realidad lo único que tienes que hacer es estar disfrutando, entre comillas, de la gozada que es poder ver lo que ocurre en todo momento con un sensor que nos da mucha tranquilidad y nos permite tomar muchas decisiones. Pero suelo decir también que no nos fiemos a ciegas del sensor o quizá mejor sería decir no guardemos en un cajón los medidores capilares. Yo creo que hay que tenerlos a mano, que hay momentos de cambio de glucemia muy rápidos en los que el sensor no va a ser un reflejo exacto de lo que nos está pasando. Puede ser momentos de deporte en los que también hay fluctuación rápida de glucemia, puede haber sensaciones corporales que tengamos contradictorias entre lo que vemos en el sensor y lo que está pasando en realidad. Digamos que hay veces que la glucemia intersticial no refleja totalmente la realidad o no la refleja en ese punto exacto y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego sencillamente una tecnología como otra cualquiera puede fallar. Hay veces que nos ponemos un sensor y no va con la exactitud que se espera o la exactitud oficial que se le presupone a ese sensor según las cifras oficiales de exactitud. Y eso lo podemos saber gracias al medidor capilar del que he dicho que no hay que olvidarse nunca y tenerlo a mano para poder ver qué desviación tiene ese sensor con respecto a la medición capilar. ¿Qué más diría? Pues algo muy importante, nos tenemos que estar poniendo sensores constantemente en las mismas zonas, con lo cual hay que rotar continuamente las zonas de colocación, no podemos machacar una zona poniendo sensores de manera repetida, hay que hidratar bien la piel entre esos cambios de sensor gracias a la rotación que debemos hacer y cuidarla en esas zonas en las que ponemos el sensor, porque si desarrollas una alergia va a ser muy difícil eliminarla y más que probablemente te va a dar alergia con cualquier sensor que te pongas, sea cual sea. Entonces hay que intentar evitar eso y hay que cuidar mucho la piel porque nos estamos poniendo esos adhesivos y estos dispositivos de manera repetida y continuada y muchas personas no reparan en eso, no han tenido problemas de piel y un buen día aparece. Y cuando aparece, yo conozco muchos casos de personas pues, que me preguntan qué hacer y es realmente complicado. Hasta el propio dermatólogo cuando acuden no sabe muy bien cómo abordar en algunos casos las agresiones tan potentes y lo mal que está la piel en esas zonas. Así que rotación, hidratación y cuidar la piel. Y recomendaría también, ya que tenemos un sensor o te has puesto un sensor, que de vez en cuando eches una ojeada a la plataforma de datos, no a lo que ves en la pantalla de tu teléfono, que es la glucemia puntual de las últimas horas, sino ver qué pasa en tu diabetes. Todos esos datos que estás capturando con el sensor están volcándose en una plataforma. Accede a ella a través del ordenador y analiza esos datos y saca conclusiones. De nada va a servir tener ese dispositivo de última generación que capta tantísimos datos si luego no los usamos de manera adecuada. El poder verlos en la plataforma del fabricante que sea cual sea el sensor, poder echar una ojeada, poder ver las conclusiones, analizar esas gráficas que te proporciona, esas métricas, es muy útil, suele ser muy intuitivo y te permite ver de un vistazo qué está pasando con la diabetes. Esa es la gran ventaja de los sensores, el poder verlo todo, poder ver esa big data que generamos y poder sacar conclusiones y ajustar nuestra terapia y tomar las decisiones necesarias para que el control de la diabetes sea cada vez un poquito mejor, ir más allá. Un autoaprendizaje, Óscar, de lo que estás contando es aprender sobre la marcha. Sí, en realidad la diabetes es así, ¿no? Cuando te vas encontrando con personas que quizás las conoces una vez cuando han debutado y te las encuentras al cabo de un año, de 2, de 3, te das cuenta de la diferencia de conocimientos que tienes y cómo han ido aprendiendo en diabetes de manera general, pero sobre todo en su diabetes, en su diabetes particular. Cómo han aprendido a conocerse, cómo saben lo que les pasa en ciertos momentos del día, cuando hacen determinadas cosas. Todo ese aprendizaje que lo tienes que hacer tú de ti mismo con el paso del tiempo, es importante que lo hagas cuanto antes y que seas implicado con tu diabetes, que no pases, que no digas ya lo hará la tecnología o lo hará el médico. No lo van a hacer por ti, que eres tú la persona principal en este asunto y eres quien debe preocuparse por tu propia diabetes. Cuanto antes lo hagas, antes la controlarás. Me quedo con ese consejo. Hay un segundo testimonio que nos ha llegado en las últimas horas y que quiero compartir contigo. Es otra de esas consultas que nos ha llegado a través del correo electrónico. La escuchamos juntos. Hola Óscar, me llamo Agustín y tengo diabetes tipo 2. Estoy usando insulina para la gestión de mi diabetes y me dicen que soy candidato a que me pongan un sensor. ¿Me podrías explicar qué quiere decir estar en rango? Gracias. Óscar, estabas hablando antes de lo que contabas, podría enmarcarlo perfectamente en la diabetes tipo 1. Esta consulta va más hacia la diabetes tipo 2 y ante un escenario nuevo en muchos casos, ¿qué le podemos decir a nuestro oyente?
Bueno, en el caso de la diabetes tipo 2, que se ponen un sensor, son personas que tienen, digamos, un proceso de aprendizaje mucho más forzado, tienen menos conocimientos en general sobre la diabetes, los tipo 1 son mucho más formados y cuando de repente le pones a un tipo 2 un sensor, pues desconoce muchas cosas y tiene que verse obligado a aprender muchas más cosas, ¿no? El concepto del tiempo en rango o el timing range, el TIR en inglés, en definitiva es el porcentaje de tiempo que estamos con la glucemia dentro de esa horquilla que científicamente se ha determinado que es 70 y 180 miligramos de glucosa. En definitiva, debemos vivir en esa zona, en ese rango de glucemias y procurar que como mínimo un 70% del tiempo el sensor nos diga que estamos ahí dentro. Y eso querrá decir que nuestra hemoglobina glicosilada estará por debajo de 7. El 70% es aproximadamente una hemoglobina de 7. ¿Por qué ahora se habla de timing range y antes se hablaba de hemoglobina glicosilada? Porque el tiempo en rango nos permite saber mucha más información. Como bien sabemos ya, y yo lo he dicho en muchas charlas, suelo poner una gráfica en la que se ven 3 personas con la misma hemoglobina y, sin embargo, las glucemias de cada persona son muy diferentes. Una las tiene todas muy compactas, muy agrupadas en ese rango, otra tiene muchas hiperglucemias y muchas hipoglucemias, y esas dos diabetes son muy diferentes. Evidentemente, la primera es mejor. Esta es la ventaja de poder analizar el tiempo en rango, de poder ver cómo se distribuye nuestra glucemia y poder ir un pasito más allá en el control de la diabetes. Todo esto nos lo permite la tecnología con los sensores de medición, ¿no? El tiempo en rango es una medida mucho más completa, no tan parcial e incompleta como la hemoglobina glicosilada, y ya ha quedado que jugar con el tiempo en rango y procurar mantenerse dentro de los porcentajes que ya están científicamente aprobados como recomendables es el norte que tenemos que seguir, ¿no? Como he dicho, un 70% en rango, por debajo del 5 o el 4% en hipoglucemia, por debajo del 70%, y lo menos posible en hiperglucemia, por encima de 180, ¿no? Todos estos valores suelen ser muy personalizables, como siempre, no es lo mismo un tipo de diabetes que otra, unas circunstancias que otras, y será nuestro profesional de salud, nuestro endocrino, el que nos diga un poco cómo trabajar en ese aspecto. Pero para que lo entienda perfectamente, pues es esa horquilla en la que tenemos que movernos siempre, que gracias a su sensor ahora va a poder tenerla mucho más controlada y poder saber qué tal está controlando su diabetes. Suscribo ese mensaje y lo subrayo, ¿no? El de estar permanentemente en contacto con nuestro profesional sanitario. Vamos a terminar este primer programa, Óscar, si te parece, con una tercera cuestión que nos ha llegado y que creo que te va a resultar de interés. Vamos a escucharla. Hola, buenos días, Óscar. Me llamo Andrés, tengo 44 años y 20 de ellos con diabetes tipo 1. Verás, últimamente he oído hablar varias veces del concepto de interoperabilidad. ¿Me podrías explicar un poco de qué se trata exactamente? Venga, un abrazo, gracias. Probablemente, Óscar, te haya escuchado a ti comentarlo. Yo eres de las personas que más he leído con respecto a este tema y a las que más he escuchado. ¿Qué es la interoperabilidad? ¿Por qué la tenemos que tener tan presente? Pues sí, la verdad es que es una cosa en la que creo que debemos de insistir y ser machacones, hacer presión, y no solo yo que lo hago. En todas las charlas hago mis diapos sobre la interoperabilidad famosa. Lo debemos tener todos. ¿Qué es ese concepto, esa palabra tan... simplemente es la capacidad que tienen unos sistemas de información, de compartir datos, de posibilitar el intercambio de información entre todos esos sistemas. Dicho un poco en el mundo de la diabetes, significa que podamos usar los datos que nosotros generamos, nuestros datos, en cualquier sistema hardware o software, ya sean máquinas o programas, en resumen. Que podamos ver nuestra glucemia en cualquier dispositivo, que podamos ver los datos de la bomba de insulina en cualquier dispositivo, que podamos cruzar la información de la manera que nos venga. ¿Y por qué esa petición? Sencillamente porque tenemos vidas diferentes, porque tenemos circunstancias personales diferentes, circunstancias laborales que a veces nos pueden ser muy concretas y que no permiten que tengamos un teléfono a mano, circunstancias, por ejemplo, de una práctica deportiva que impide que tengas un teléfono encima tuyo, en fin,
El teléfono no está siempre con nosotros. Es genial que podamos ver la glucemia o los datos de una bomba de insulina en la pantalla de la bomba o en el teléfono, pero necesitamos ir más allá, y hoy día me resulta hasta extraño que no tengamos ya esa posibilidad. Necesitamos que los fabricantes incorporen esta funcionalidad en los productos, tanto en el mundo de las bombas de insulina como en el de los plumas conectadas, como en el de unos sensores de glucosa. Que podamos hacer fluir esa información con cualquier sistema que a nosotros nos venga bien por cualquiera de las circunstancias que he citado antes, ¿no? Y debemos hacerlo de manera nativa, que nos lo proporcione el fabricante, y no tener que recurrir, como se está haciendo ahora, a una plataforma que han desarrollado los propios pacientes, porque la industria no le proporciona eso. Es el famoso entorno Night Scout, que es algo complejo, que no es fácil de poner, es un poco farragoso, pero es lo que nos está permitiendo, por ejemplo, por poner un caso, que yo cuando salga en la bici a hacer ciclismo pueda ver en mi ciclocomputador de la bici los datos de glucemia con su gráfica, o que una persona que tiene una Smart Band que pueda ver los datos de su glucemia en esa pulsera, porque el teléfono no lo puede sacar por la razón que sea, o en fin, o porque está haciendo deporte y la Smart Band es resistente al agua pero el teléfono no. No sé, tenemos que hacer presión en ese sentido, porque yo diría incluso que a la administración ahora mismo le da un poco igual este tema cuando licita estos dispositivos o hay concursos para la financiación de todos estos sistemas. Creo que esa labor de presión o de solicitud de todo esto es cosa nuestra, y ya sean los representantes de los pacientes, nuestra FEDE o nosotros en las redes sociales, como sea, pero los fabricantes tienen que proporcionarnos esta función de manera nativa, porque es un paso más al que estamos obligados a llegar para poder disfrutar plenamente de toda esta tecnología y no estar limitados a esta capacidad de estar todo el rato con el teléfono, porque, como vemos, muchas personas en nuestro día a día esto no es suficiente para poder trabajar cómodamente con los datos de la diabetes. Óscar, yo lo único que sugiero es que el nombre lo simplifiquemos, a ver si buscamos un nombre más fácil de pronunciar, porque interoperabilidad, coincidirás conmigo que es complicado decirlo, aunque tú y yo lo decimos bien. Sí, es un nombre un poco raro y cuesta de decir, pero habrá que buscarle una vuelta. En cualquier caso, tenemos que llegar a eso cuanto antes, sea el nombre que sea, pero es urgente. Queda claro tu mensaje. Te agradezco mucho que hayas participado en este primer programa. Te espero el mes que viene con más preguntas, las que nos puedan trasladar nuestros espectadores. Óscar, un abrazo muy fuerte. Muy bien. Hasta entonces, un saludo. Hasta luego, Óscar. Muchísimas gracias. A ustedes les vuelvo a animar, a vosotros, a vosotras, os vuelvo a animar a que nos mandéis vuestras consultas relacionadas con la tecnología. Nos las podéis mandar a este correo electrónico que está sobreimpresionado en pantalla. Y ahora, para terminar, nos vamos a mover. Hemos hablado de alimentación, hemos hablado de muchísimas cosas, y una de las partes importantes del tratamiento en diabetes, evidentemente, es el ejercicio físico y el deporte, y para eso nos acompaña hoy Roberto Bonilla, nuestro entrenador personal. Roberto, muy bienvenido. Gracias, Roberto Ángel. es entrenador personal y además lideras el proyecto MEDEX, la clínica MEDEX, y tienes amplios conocimientos con respecto al deporte, así que bienvenido a Saludables con Diabetes. Gracias, Ángel. Hoy vamos a hablar de la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina, Ángel, es un proceso por el cual las células, especialmente masa muscular, hígado y tejido adiposo, dejan de poder captar esa glucosa basal de la sangre, se van cerrando, y con el paso del tiempo esta resistencia a la insulina nos puede llevar a un proceso, si se convierte en crónico, como por ejemplo es una prediabetes o una diabetes. Tenemos una imagen detrás de ti. ¿Podrías explicarnos cómo es el proceso? Claro, esta imagen es fantástica porque aquí se ve el funcionamiento de una célula normal, en su estado normal, cómo está captando, esto sería la glucosa, esto que está entrando a través de un transportador que se llaman, y cómo si las células con el paso del tiempo, un mal control nutricional y falta de tejido muscular, del cual ahora hablaremos, empiezan a cerrarse, empiezan a volverse resistentes a ese proceso que hace la insulina, que funciona como una llave, y es cuando empieza a subir entonces esa glucosa basal. Eso es lo que nos puede llevar a esos procesos de prediabetes o diabetes. Una resistencia a la insulina que altera los niveles de glucosa, ¿no? Y ahí está esa diabetes. Hablas de tejido muscular. ¿Qué relación tiene el tejido muscular con todo esto? Pues muchísima, porque es el gran conector un poco del metabolismo. Nuestra masa muscular, Ángel, es el mayor captador de glucosa que tenemos en el cuerpo. El problema es que a partir de cierta edad, con el paso del tiempo y la falta de ejercicio del que ahora hablaremos,
haremos, esa capacidad de la masa muscular de captar glucosa basal se va reduciendo. Entonces, si no hay un control nutricional correcto y hay una pérdida de ese tejido muscular por falta de ejercicio de fuerza, no es cualquier tipo de ejercicio, esa glucosa basal sigue aumentando. Por tanto, para intentar controlarlo o intentar evitar o incluso revertir, debemos de hacer ejercicio de fuerza. Y de todo lo que estás diciendo, ojo que Roberto es un experto en todo esto, ha estudiado mucho. ¿Qué ciencia hay detrás? Bueno, pues hay numerosos estudios científicos ya, Ángel, que demuestran que esta masa muscular tenemos que ejercitarla y si está mejorando va a captar mucha glucosa, ¿vale? De esa que va en la sangre, glucosa basal. Además de esto, un buen control nutricional nos ayudará a que tengamos controlado lo que es el tejido adiposo y no vaya en aumento. Fuerza y ejercicio, junto con nutrición, son dos grandes factores para el control de esta enfermedad. Tenemos una imagen más todavía que me gustaría que nuestros compañeros nos pusieran, Así que es es. esta, para que nos expliques cómo es el proceso. Así es, Ángel. Esto realmente es oro, todo lo que está saliendo en los últimos años al respecto de un concepto conocido como mioquinas. Lo que nos dicen estas mioquinas es que al ejercitar de manera intensa nuestra masa muscular, no solamente mejora esa masa muscular, sino que además hay una especie de señalización. El término en inglés es cross-talking, hay una especie de comunicación entre tejidos. Hay estudios ya que demuestran que si estimulamos de manera intensa nuestra masa muscular, nos dicen que hay señalizadores químicos que llegan incluso a pasar por el intestino, incluso hasta el páncreas. Le dicen a las células beta del páncreas que deben mejorar, que deben generar nueva insulina. A mí me parece esto algo maravilloso, porque demuestra que hay comunicación entre tejidos. Que no es nuevo, que sin duda es algo muy importante. Así que hoy nos vas a enseñar cómo podemos empezar a ejercitar esa masa muscular, ¿no? Así es. Que sería la forma en la que, de una forma proactiva, podemos ayudar a que esa resistencia a la insulina sea mejor o mejore, ¿no? Así es, y no hace falta mucho tiempo, muy poquitos minutos al día, incluso a la semana, si se entrena de forma inteligente e intensa, se puede mejorar. Muy bien, pues vamos a verte en acción. Vamos a ello. Muy bien, bueno, con vuestro permiso me voy a quitar la chaqueta. Bien, los principios del ejercicio, sea cual sea, deben ser siempre los mismos. Intenso, progresivo y constante. Suficientemente intenso para que el cuerpo reciba esa señalización, que es lo que estamos haciendo con el ejercicio, de que debe mejorar. Debe ser constante en el tiempo, porque no es necesario hacerlo todos los días, pero sí hay que tener una dosificación a lo largo de la semana. Y progresivo. Progresivo quiere decir que cuando ya somos capaces de realizar, por ejemplo, de unas flexiones que voy a hacer ahora mismo, 10 repeticiones, deberíamos pasar a la siguiente forma de hacer flexiones para que el cuerpo mejore. Si no, el cuerpo interpreta que ya ha llegado a su techo, que ya no necesitamos nada más y entonces parará esa mejora muscular y eso es lo que tenemos que evitar. Por tanto, intenso, progresivo y constante. Como he dicho, no hace falta demasiado tiempo que dedicarle al ejercicio, ni muchos minutos al día, incluso no muchos minutos a la semana, pero debe ser intenso y lo debemos hacer de forma inteligente. Voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo puede ser una rutina que todo el mundo puede realizar en su propia casa. Lo digo porque ya no valen excusas de no puedo ir al gimnasio, no he tenido tiempo, etc. Ni requiere mucho tiempo ni mucho material y eso es lo que vamos a demostrar aquí ahora. Vamos a empezar, por ejemplo, con una serie de ejercicios de flexión. Flexión al suelo, flexiones de brazos, con el cual vamos a mejorar trabajo de tríceps, también un poco de bíceps, pectoral, deltoides y si mantenemos un buen equilibrio a nivel de abdomen y zona centro, estaremos también fortaleciendo zona lumbar y zona abdominal, además de que hay un poquito también de trabajo de piernas. Vamos a ello, me voy a posicionar aquí. Varias formas de hacer estas flexiones. La podemos hacer a cuerpo completo o la podemos hacer desde rodillas o incluso la forma inicial, si a alguien le cuesta mucho o no tiene suficiente fuerza, lo cual puede suceder, sería utilizar, por ejemplo, una mesa que esté apoyada contra la pared, cuidado que la mesa no se vaya a mover, ¿vale? Por ejemplo, en un ángulo así. Podría ser en este caso es una silla, pero puede ser una mesa. Y lo que os voy a pedir siempre a todo el mundo cuando se inicia el ejercicio de fuerza, vamos muy despacio, respirando bien, no hacemos apneas, buen control y buen trabajo de los hombros, nada de estar ahí arriba y apretamos el torso. Desde ahí, por ejemplo, esto sería nivel 1, nivel iniciación, beginner, ¿de acuerdo? De push-up, de flexiones. Despacio. Despacio abrimos ahí el pectoral, abrimos los hombros y cuando llegamos cerramos. Como digo siempre, abdomen muy apretado para que no vaya fluctuando el trabajo de la cadera. Somos prácticamente un bloque, un buen trabajo isométrico de abdominal. Vale, la pregunta, ¿cuántas repeticiones hay que hacer? El cuerpo o cree que ha estado en una situación de peligro cerca casi de la muerte o no va a mejorar. Por lo tanto, ¿cuántas tengo que hacer? Hasta que casi no puedas más. Este es el gran secreto del ejercicio de fuerza. Por tanto, sería cuando ya no podemos más, respiramos,
Cuando ya vemos que nos sube en la parte positiva o concéntrica, recogemos una pierna y habríamos terminado. En realidad una sola sería el fallo, sería suficiente, pero como estoy seguro que mucha gente no es capaz de llegar al fallo por sí misma, siempre le pido 2 series, ¿vale? Así me aseguro que ese estímulo, ese efecto hormonal de las mioquinas que hemos hablado antes, va a aparecer. Esto sería nivel 1 para las flexiones. Ahora vamos a hacer aquí en el suelo un nivel 2, lo voy a hacer en este ángulo, desde rodilla. Lo dicho, trabajando con el torso apretado y no fluctúa la cadera. Despacio hasta abajo, lento, controlado. El objetivo no es sumar series y repeticiones, es inducir a estímulo muscular a los músculos objetivo. Insisto, serían 2 sesiones de flexiones, cada uno a su nivel, el que ya se vea más fuerte, pues las flexiones de toda la vida, lentas, controladas y sin bloquear la articulación, que si no se pierde la tensión. Bueno, os puedo asegurar que 2 series de flexiones al suelo a esta velocidad son agotadoras e inducen ya ese estímulo muscular. Vamos a pasar ahora, ya hemos hecho trabajo de brazos, vamos a pasar al tren inferior. Haríamos la clásica sentadilla, pero como he dicho, muy intensa y muy lenta, buena respiración, buena corrección postural. Espalda recta, vamos a hacerlo bajando en 5 o 6 segundos. Nos quedamos todo lo que podamos allá abajo, cuidado con posiciones de estas, sacamos el glúteos para afuera, el culo para afuera, nos quedamos 5 o 6 abajo y luego lo más importante, no salimos con prisa, subimos de nuevo lento 5 o 6 segundos, hasta el punto antes de no bloquear rodillas y no perdemos la tensión. Os puedo asegurar que esto es agotador. ¿Cuántas hay que hacer? Hasta el fallo prácticamente. Ojo al fallo, no me malinterpretéis, siempre con la silla cerca, ¿vale? Y antes de que puedas caer, pues es una cosa que recomiendo a todo el mundo, y más a partir de ciertas edades, tener una silla detrás. Cuando ya no puedas más, con la tranquilidad, nos sentamos y terminamos. Ya tendríamos 2 series de flexiones de brazos, 2 series de sentadillas, y ahora vamos a terminar con un trabajo para la zona centro, para el abdomen. Yo os recomendaría que os pusierais o una toalla o una especie de esterilla en el suelo, y muy simple, pero muy intenso también. Vamos a hacerlo de una forma lenta. Ojo aquí al trabajo de cuello, que es muy goloso tirar del cuello y nos acabaríamos haciendo daño en la zona cervical. Tenemos que evitarlo, por lo tanto, cuello recto, casi con la espalda, mirada al cielo y desde ahí. Crunch es un movimiento de encogimiento, muy cortito. Y no descansamos. A esta velocidad. 5 o 6 segundos arriba, 5 o 6 abajo y no descansamos. Así fatigamos todas las fibras musculares. Si no descansamos, que es uno de los secretos para que esto sea más breve, es súper intenso. Insisto, mirada al cielo, al techo y cuello recto. 2 sesiones de abdominales. Ya tendríamos nuestra primera rutina de trabajo realizada con 2 flexiones al suelo, 2 series de sentadilla y 2 series de abdominales, todo buscando lo que se llama el fallo muscular momentáneo, los principios del ejercicio, intenso, progresivo y constante. Si cumplimos estas, no hay que dedicarle demasiado tiempo. Fenomenal, Roberto. Oye, solamente de verte ya me he cansado. Pero ya te veo que estás tú también necesitando recuperar un poquito de aire. Pero que quede muy claro, ¿esto se puede hacer una vez a la semana, 2 veces a la semana? ¿Qué recomiendas? La pregunta siempre, Ángel, sería ¿cuántas veces a la semana lo puedo repetir? Depende de tu capacidad de recuperación. Alguien que tenga 17, 18 años lo puede hacer prácticamente a diario y a lo mejor a partir de cierta edad, pues días alternos, día sí, día no estaría bien, o trabajar 2 días seguidos y parar un tercero. Eso la persona tiene que ir midiéndose, porque al final, con el paso del tiempo, tu verdadero factor limitante es tu capacidad de recuperación, porque esto, como puedes notar, es un estresor, ¿eh? Sin duda, sin duda, sin duda. Dejo que te recuperes y el mes que viene te espero aquí para un nuevo contenido. Gracias, Ángel. ¿Vale? Con esta invitación que nos acaba de hacer Roberto Bonilla para movernos, le vamos a poner el punto y final a este primer capítulo de Saludables con Diabetes, un capítulo en el que hemos hablado de la importancia del debut, del primer diagnóstico, de lo relevante que es tener un acceso a la educación en diabetes y hemos contado con diferentes testimonios. También con la ayuda de nuestros colaboradores que nos han dado, espero, información para ustedes útiles. Quiero agradecer en este punto el apoyo y la colaboración de Abbott,
y también de la Federación Española de Diabetes. Les espero el próximo mes con una nueva entrega de Saludables con Diabetes. Hasta luego.